Bueno, vamos a intentar hacer un taller de Final Fantasy sin explayarme de manera desmedida y que dure 5 horas. Voy a hacer este taller porque básicamente me pasa que, como soy fanático de los tier lists y fanático de Final Fantasy, he visto varios y la mayoría sigue un patrón muy claro donde ponen Final Fantasy X, Final Fantasy VI y Final Fantasy VII arriba, lo mejor que te pasó en la vida. Y abajo de todo el Final Fantasy II, el cual lo consideran la peor abominación de los Final Fantasy. Me parece muy curioso que la mayoría tengan un criterio muy parecido. Puede ser que sea un criterio completamente genuino, pero creo que hay dos factores que influyen en este criterio, que es número uno, intentan de manejar una objetividad, como si eso fuese posible, sobre todo hablando de videojuegos. Y número dos, me parece que también se manejan a través de una opinión popular, o tal vez de prensa, como maneja Metacritic. Si uno ve esos tires y se fija la nota que pone Metacritic, no van a ser muy diferentes. Mi idea es hacer un tire completamente subjetivo, en el que haya gente que se identifique y gente que no, gente que pueda contrastar su visión o llevarse algo nuevo y gente que pueda totalmente repudiar mi punto de vista, lo cual es un poco la idea, ¿no? Para empezar vamos a definir qué significa cada rango. El de abajo de todo significa depende. Depende es porque tiene mucho que ver el momento en que me encontró el juego. No necesariamente significa que sea malo, puede ser que tenga algunas características que personalmente no me gustan para nada. O, como dije, que me encontró en un mal momento para apreciarlo. El siguiente es, ok, son juegos que no están ni bien ni mal, están ok, los puedo jugar, pero tampoco me vuelan la cabeza. Ningún Final Fantasy es malo, a mi punto de vista. Tal vez alguno que estén depende, pero de ahí para arriba todos son buenos. El ok es uno que no me restó, tampoco me desespero por volver a visitar. El siguiente es Sólido Bebé. Es un Final Fantasy que considero mucho más memorable, que tiene muchas cosas que me gustan, pero no llega tal vez a niveles de los estratos mayores, que el siguiente sería Esencia. Esencia básicamente son los Final Fantasy que al terminar de jugarlos siento que he jugado un Final Fantasy, siento que ha cumplido con todas las expectativas que tengo de un Final Fantasy y se encuentra entre lo mejor que he jugado de la saga. Y por último están los favoritos. Los favoritos acá es cuando toda esta escala que vengo hablando se rompe porque entra la subjetividad completa. Tal vez es un juego que admitiría que cualquier persona ponga en ok o que no lo considere un gran juego, pero personalmente es mi favorito. Así que bueno, arranquemos con el Final Fantasy 1. El Final Fantasy 1, generalmente a este juego lo ponen bastante abajo. Un ok, un depende. Y la excusa no son tanto sus gráficos, ni tampoco sus mecánicas o su jugabilidad, sino que se le critica fuertemente la historia. Dicen que es básica, que es simplona, que no es muy llamativa, que no hay mucho de qué sacar de ahí. Personalmente discrepo fuertemente con esa opinión. Considero que la historia de Final Fantasy 1 es completamente meta, que rompe la cuarta pared, que es autoconsciente. Sin explayarme mucho, me refiero a que la historia se basa fuertemente en los clichés de aventura fantástica. Es más, la pequeña parte tutorial antes que aparezcan los reales títulos del juego nos hace rescatar una princesa, casi sabiendo que era la norma de Zelda, Mario y cualquier otro juego en la época. Y luego el juego pasa un montón de cosas donde obviamente la aventura escala de manera épica, pero metieron un recurso de bucle temporal, el cual incluye al enemigo final y a nuestros héroes, que hace que al terminar el juego, los héroes de esta historia no sean recordados en su mundo. Vinieron sin ningún tipo de pasado y se van y desaparecen sin ningún tipo de proeza que contar, que al mundo le interese o crea siquiera que eso sucedió. Y esa me parece la mayor fortaleza del juego, porque si lo pensás un poco, el juego es totalmente consciente que vos llegaste a ese mundo sin ningún tipo de trasfondo en ese mundo y que te vas sin que el mundo exterior, ni en ese juego, ni cuando salgas a la calle, la gente va a saber que vos salvaste el planeta. Y el juego lo podés reiniciar y vuelve a funcionar. Volvés a vivir la misma historia. Es un bucle temporal. El juego es completamente autoconsciente de sí mismo. Y eso a mí me vuela la cabeza.
Por ese motivo este juego es un juego que he jugado muchas veces. Es un juego que puedo seguir jugando. Me encanta la simpleza de su historia y al mismo tiempo el concepto profundo que esconde. Por ese motivo, yo este juego lo pongo en favoritos. Continuemos con el Final Fantasy 2. El Final Fantasy 2 es probablemente el más bastardeado de toda la saga, sobre todo cuando realizan tier list. ¿Por qué lo ponen tan abajo? O sea, lo ponen en depende y más abajo aún. ¿Por qué lo colocan ahí? Fuera de que dicen que su historia es básica, nuevamente, lo cual, aclaro, no es así. Lo que más critican es su sistema de subir de nivel, de leveleo. Que ya no existe el subir de nivel con numeritos, sino lo que sucede es que uno gana experiencia dependiendo de la acción que realizas. Por ejemplo, todos sabemos usar hachas, pero el que más use hachas mejor las va a usar. Todos usamos magia, pero el que más empieza a usar magia más va a empezar a aprender nuevas magias y mejores que el resto. Entonces vos tenés un equipo en el que básicamente cada uno le tenés que designar vos su función dependiendo de cuánto la vaya a usar, pero al mismo tiempo significa que en cierta manera las pueden mezclar un poco. Lo que critican es que es un sistema que se puede romper muy fácilmente. ¿Cómo? Que agarras un enemigo de bajo nivel y pones a uno de tus personajes a pegarle a otro de tus personajes y al tercero lo pones a curarlo. Entonces cuando termina la pelea, uno tiene mucha resistencia, el otro tiene mucho ataque y el otro aprende buenas magias de curar. Sí, puedes hacer eso. Pero eso lo convierte en un mal juego. Que te permita hacer eso es malo. O sea, siempre las mecánicas que puedas romper siendo un desquiciado y poniéndote a perder el tiempo haciendo esas cosas, no significa que sean malas, en mi punto de vista. Es lo mismo que pensemos que un juego que podés hackearlo, a bombardearlo de script para poder entrar a ver los assets, lo hace malo. Es como, pude ver los assets de este juego después de bombardearlo durante 2 semanas, qué mal juego. No, el juego no invierte mucho tiempo en si alguien quiere hacer eso. Esto me parece el mismo detalle. Por este motivo yo este juego no lo pongo tan abajo. Tampoco es santo de mi devoción, pero sí considero que es un juego sólido. También porque su historia es bastante sólida. No voy a entrar en detalle, pero es uno de los juegos tal vez con la historia más oscura que hay. Es uno de los juegos que tiene una de las escenas que más miedo me dio en todos los videojuegos. Esta escena es la que incluye a un doppelganger. Uno va caminando tranquilamente por una mazmorra, por un dungeon, y se encuentra con un sprite que es igual al tuyo, igual a tu protagonista, y está ahí parado, quieto, y no hace nada. Yo cuando vi eso, tuve esa sensación de cuando un juego se rompe, cuando estás viendo algo que no tenés que ver, como si se hubiese duplicado mi sprite, o como si estuviese adelante de otro jugador. Bueno, una sensación así. Y también tiene la característica de todos sus personajes. Tienen personalidad básica, obviamente, no muy profunda, pero la poseen. Y al mismo tiempo de poseer su personalidad, se te une un cuarto integrante constantemente. Porque hay uno de los personajes que lo perdemos al comienzo de la historia después de tener un enfrentamiento del cual está destinado a que perdamos. Hay un montón de cosas. El juego es bastante complejo, es bastante bueno. Por eso para mí es un juego sólido. Me vuela la cabeza que alguien lo ponga como un juego malo. Acepto que me digas que es un juego ok, pero que lo pongas como un juego malo, me parece una locura. Y vamos con el Final Fantasy 3. El Final Fantasy 3 no es el más bastardeado de las listas. Generalmente este juego valora muchísimo que uno pueda aprender diferentes jobs. A diferencia del 1, vos no elegís si tu personaje va a ser un mago, un warrior o lo que sea al comienzo del juego, sino que lo podés elegir desde el menú y lo podés cambiar durante la aventura. Eso te permite ir mejorando cada trabajo, cada job hasta el final, e ir aprendiendo habilidades las cuales después podés empezar a combinar o empezar a combinar tu equipo. Hay gente que le encanta eso. A mí me parece que está muy bien, también lo valoro. Es como un proto árbol de habilidades que fue muy explotado en la saga. Es verdad que la historia es muy blandengue. Los personajes no te dicen nada. Y la historia misma no trae mucho. Se trata sobre la pelea de la oscuridad y la luz. Es verdad que su enemigo final por primera vez es un concepto. No es un monstruo, un ser humano corrompido, sino que es la oscuridad misma. Yo he jugado a la versión
en 3D, porque a esta altura ya había jugado el 1 y el 2 y no tenía ganas de volver a repetir la misma estética. Es un juego que la verdad no me parece destacable. Creo que Square Enix piensa exactamente lo mismo, porque tardaron muchísimo en traerlo al occidente. Fue probablemente de toda la primera trilogía y hasta los primeros 6 juegos, el juego que más tardó en tener una reedición en occidente. Por ese motivo lo pongo en OK. Me parece que es un juego que está bien, pero no me... ¡Dilo tuyo, Bart! No me vuela la cabeza, y no suma mucho más que lo que ha sumado el 1 o ha sumado el 2. Vamos con el Final Fantasy 4. Bueno, este es interesante, porque acá es a donde vamos a ver qué me refiero con subjetividad. Este juego, objetivamente, me refiero cuando digo objetivamente a opinión popular, es el primero que llegó a Occidente. Sí, los que vivían en Estados Unidos. Yo no conozco a nadie en Argentina que haya jugado esto en 1994-95. Nosotros teníamos el Family, no teníamos ni siquiera NES. Entonces, llegó a Occidente. Los yankees dicen que es un juegazo, que su historia es súper compleja, que da un salto de calidad y que primera vez se ve la personalidad de Final Fantasy. Te puedo dar un poco la derecha de eso. Es verdad que su historia es más compleja que la del resto, no tan lejos que la del 2. Yo creo que esa visión se fortalece cuando pensás que el 2 es una bosta, que no tiene una historia compleja. Es un poco la mezcla de las primeras 3 entregas, del 1, 2 y 3. En historia, conceptos, la jugabilidad está refinada. Es verdad que tiene muchas cosas a favor, pero yo por ejemplo este lo jugué después de la primera trilogía. Me pareció un buen juego, pero es un juego que no tengo tanto la idea de revisitar. No es un juego tampoco que me impactó de sobremanera, no como lo han hecho los otros. Y no me ha dejado tampoco ni pensando como el 1, ni me ha generado situaciones muy memorables como me ha generado el 2. Es verdad que cuando encontrás y tenés que pelear con tu contraparte, es buenísimo, pero el 2 me generó mayor impacto con su doppelganger. Por ese motivo este juego, personalmente, es un juego que considero que está OK. Ahora, tranquilos, OK, adelante del 3, obviamente. El 3 no va adelante del 4. Ahora, vamos con el Final Fantasy V. El Final Fantasy V es uno que me gusta bastante. Yo lo considero como si fuese la evolución del Final Fantasy III. Hace mucho hincapié en el tema de los jobs, pero esta vez los jobs son mucho más útiles y están aplicados a personajes que tienen personalidad. Siento que es lo que el 3 podía o quería hacer. Tiene una historia un poco más entretenida. Es verdad que tiene un aire mucho más liviano también. Es como si fuese el Final Fantasy IX, que después de venir del 7 y el 8... se vuelve un poco más tranquilo, un poco más alegre hasta podría decir. No deja de tener situaciones tristes, oscuras o tal vez con un tinte un poco adulto, pero los personajes me parecen mucho más memorables y eso hace que supere por amplia diferencia al 3. Y, a mi criterio, totalmente subjetivo y personal, supere al 4 también. Y ahora vamos con... si vamos a hablar de polémicos, el Final Fantasy VI. El Final Fantasy VI es considerado una obra maestra de la historia de los videojuegos y un montón de cosas más. A ver, coincido que es un juego totalmente ambicioso, que es un juego que lleva al máximo las capacidades de la consola en la que salió, que es un juego que tiene muchos personajes, mucha complejidad de historia, muchas subtramas, una jugabilidad muy pulida, un personaje, un villano, digamos, Kefka, que es totalmente memorable, es como el Guasón, pero de un mundo medieval fantástico. Es un Final Fantasy que si hubiese salido en 3D estaría a la altura del Final Fantasy VII también, porque los personajes y la historia es muy buena y le suma una estética steampunk que hasta el momento no se había hecho o explotado. Sí, es buenísimo. Personalmente, lo que me pasa es que me abruma un poco, me termina saturando. Obviamente, como dije, todos estos juegos los jugué y los gané y los terminé y me gustaron en gran medida. No hay ninguno que sea malo, pero no pasa a ser
esa excelencia, ese juego que quiero revisitar y ese juego que los personajes los amo completamente. Es un juego que tiene escenas increíbles técnicamente, como la famosa escena del teatro, del balcón que está cantando y toda la bola. Pero a mí no me ha impactado de manera personal y trascendente. De todas maneras, después de todo esto que dije, parece que lo voy a tirar abajo. No, es un juego que es sólido, pero del carajo, ¿eh? Es un juegazo. Yo lo voy a poner ahí. Fíjense que todas las maravillas que he hablado del 2, de todas maneras este juego se posiciona arriba del 2. Y hemos llegado al Final Fantasy VII. Probablemente el Final Fantasy más conocido de todos, donde Cloud y Sephiroth y todos sus personajes son muy conocidos. Tal vez la historia no, porque la historia no la entiende ni la mamá, pero el juego es muy famoso. Se ha hablado demasiado, no hay mucho que decir de este juego. Lo que puedo decir es que en gran medida comparto lo que se opina del juego. El juego es muy rústico en cuestión de gráficos hoy en día, pero es verdad que es una revolución por el momento. Su historia es muy buena, sus personajes son muy queribles y el sistema de pelea y las materias y todo eso hace que sea bastante memorable, bastante particular el juego, y su estética es fuertísima. Así que personalmente comparto todo lo que se opina de este juego. Tuve momentos también los que me atravesó emocionalmente. Puedo recordar, por ejemplo, cuando lo ves a Cloud en la sillita, con la cabeza que se le va para adelante y para atrás, que queda como todo medio vacío, sin alma, sin personalidad. Esos momentos me hicieron conectar con el juego. Así que es un juego que me gusta mucho. Es verdad que tiene sus contras. Personalmente creo que tiene personajes a lo pavote, que no los lográs realmente explotar a todos, porque yo a Sid, por ejemplo, no lo sé jamás. Entiendo que hay gente que lo haya usado, pero el personaje, el gatito, me encanta estéticamente, pero nunca lo vi útil para meterlo en mi equipo. Así que son esos Final Fantasy que tienen un poquito de más, están un poquito desbalanceados, pero siguen siendo muy buenos. Por eso este va a ir en esencia. Es un Final Fantasy que si lo jugás, sentís que has jugado literalmente lo que significa Final Fantasy como saga. Ahora vamos a ir con el 8. El Final Fantasy 8 es un Final Fantasy que es considerado inferior al Final Fantasy 7. Es de la segunda, es la tercera. La tercera trilogía de Final Fantasy, considerado el más flojito. Tiene una cosa que lo une mucho al Final Fantasy 2. Dicen que su sistema está bastante roto, porque acá los personajes levelean, pero lo que también levelea son las magias, y las magias uno las usa para unirlas al personaje y que le modifique los stats. Entonces mucha gente dice que al levelear las magias y no al personaje, lo que te permite es tener un personaje fuerte y que el sistema del juego no lo identifique como tal. ¿Y eso qué causa? El juego no tiene enemigos con un nivel predefinido, sino que el nivel de los enemigos se va ajustando al nivel del personaje. Realmente disfruté del minijuego de cartas, de los personajes super edgy, de la historia completamente bizarra y sin ningún tipo de sentido, pero muy muy emocionante, de los Esper o los GF como lo llama este juego, y de la música. El juego me parece fantástico, pero el juego me llega a la fibra. El juego me parece de los mejores Final Fantasy que he jugado en mi vida. Tenía cinemáticas en su momento que no se podían creer lo que es. Es un juego que he jugado muchas veces, no porque he querido algunas, sino porque venía en 4 putos CDs y el tercer disco me di cuenta que estaba rayado. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando llegaste al tercer disco, cuando llegaste a más de la mitad del juego. ¡Puta que me parió! Es un juego igual que he terminado y que podría jugar millones de veces. Me encanta todo este juego, lo considero un Final Fantasy hecho y derecho, con todos los clichés, características y cosas negativas que tiene que tener un Final Fantasy para que sea fantástico. Por ese motivo, este Final Fantasy lo voy a colocar número 1. Es la pesadilla de cualquier ranking objetivo. Vamos con el Final Fantasy IX. El Final Fantasy IX es un Final Fantasy que muchos consideran conservador. También tiene un tono mucho más tierno. Soy un conejito
Y busco una conejita que me ame y que me respete y que me dé muchas zanahorias. Pero tiene una historia muy grandilocuente, personajes con personalidades muy marcadas, muy caricaturescas. Es bonito, es simple a comparación de sus predecesores. Y creo que sería justo tratarlo como si fuese el Final Fantasy 1, pero hecho con mucha producción y con todo lo aprendido en el camino. Básicamente decidieron volver a una fantasía un poco más clásica, pero explotándola y llevándola a lugares donde Final Fantasy solamente conoce, ya empezando a aplicar un poco su personalidad a esta fantasía básica, ya empezando a aplicar los típicos personajes, los típicos enemigos, los arquetipos y las mecánicas aprendidas. Es un juego muy fácil de jugar, no porque su dificultad sea fácil, sino porque es muy sencillo de mezclarse con el mundo, el juego y la estética. Este Final Fantasy lo considero superior al Final Fantasy VI, obviamente, y al Final Fantasy VII. No porque el juego en su concepto y todo sea mejor, sino porque gracias al tiempo pasado está mucho más pulido y es mucho más accesible. Te invita a revisitarlo. Y ahora vamos con el Final Fantasy X. Este Final Fantasy es considerado el mejor Final Fantasy para arrancar para una persona que no lo conoce a la saga. Es considerado de los mejores, va siempre arriba. Ya te digo, va arriba con el 7 y va arriba con el 6. El Monte Everest no tiene nada en contra de mí, porque estoy en la cima del mundo. Este Final Fantasy personalmente tiene algunas contras, porque cosas buenas hay millones. Y no podemos cansar de hablar de cosas buenas. El juego está muy bien hecho, los gráficos, el mundo ya modelado en 3D, los personajes están muy bien desarrollados, es divertido y la historia está buena. O sea, tiene todo a favor. Pero personalmente lo que me sucede es que tiene toda esta onda media hawaiana, media de playa. Lo mismo pasa con el Pokémon Sol y Luna. Yo no conecto mucho con esa onda. No sé si me gusta mucho la onda playita hawaiana y zaraza. No sé, es como hay gente que no le debe gustar juegos que pasan en los bosques o juegos que pasan en ciudades. A mí no me copa mucho los que pasan en playas o ciudades costeras. No sé, no empatizo con ese tipo de locación. Número 2, el juego tiene algo que se le ha criticado a otros juegos y a otros juegos no se lo han dejado pasar. De Final Fantasy, que es completamente lineal. Es una limitación técnica en la época. Ellos no podían hacerlo conectado completamente al mundo. Intentaban de generar esa sensación. Pero la idea es que en el juego vos no tenés que hacer backtracking en general. Eso, si estuviésemos hablando de otro título de Final Fantasy que va a venir dentro de muy poquito, sería imperdonable, sería considerado un pasillo. Es verdad que este está muy bien tratado los mapas para no sentirlo tan agobiante, tan claustrofóbico, pero es verdad que se pierde mucho la idea de aventura de mundo abierto y se vuelve más bien una epopeya bastante guionada, ¿no? Bastante direccionada. No me parece mal, me gusta el juego, pero tampoco para ponerlo junto a mi querido 8 y a mi querido 1. Este juego va, en esencia, obviamente, uno ha jugado un Final Fantasy, lo vamos a poner ahí. Ni siquiera lo voy a poner arriba del 7, a pesar que el 7 sea mucho más arcaico. Y ahora vamos con el Final Fantasy 11. Bueno, este es un tema muy particular. El Final Fantasy XI es un MMO, es online. Generalmente este juego se saltea en los tiers, porque la gente que juega Final Fantasy parece ser que no es muy adepta a jugar MMOs. Personalmente también aplico a esa regla, pero al tener toda la esencia de Final Fantasy le he dado una oportunidad y he jugado al Final Fantasy XI. Hay un problema, he jugado al Final Fantasy XI hace 2 años, o sea en el 2024. Los servidores y todo, tengo entendido que están caídos, o no sé si hay que pagar para jugar. Yo personalmente no pensaba llegar a tanto por el Final Fantasy XI, que no tengo ningún conocido que vaya a jugar este juego. Obviamente, ya para empezar, se convierte en un juego solitario, y tampoco tengo mucha idea de generar comunidades alrededor de este juego e invertir tanto tiempo, sobre todo existiendo ya el 14.
que medio como que, no te voy a decir que lo elimina, pero más o menos. Lo he jugado en un servidor hecho por fans, no me acuerdo cómo se llama, pero algo de ojo de tigre blanco o algo así, pues el loguito es un tigrecito blanco. La verdad funciona muy bien, pero el juego hoy en día carece de muchas acciones y actividades que se podían hacer en su momento, y obviamente al ser un mundo bastante muerto, se vuelve muy solitario. No me he cruzado a casi nadie nunca, y mis compañeros de batalla han sido únicamente NPCs. He intentado de avanzar lo más posible, pero ni siquiera considero que lo podría decir lo he terminado en un 100%, porque estos juegos, para hacerlo todavía estaría jugando si pensaría terminarlo al 100%. Son juegos que son muy largos, han recibido muchas expansiones, pero sí he jugado muchas horas, aproximadamente unas 15-20 horas, como para decir que he estado inmerso en el juego. Lamentablemente, para sorpresa de nadie, este juego es un depende. Entiendo cualquier persona que tenga hasta un tatuaje del Final Fantasy XI, si es un fanático de los MMO, y si lo ha podido jugar y experimentar en su momento, y si hoy en día sigue manejando una comunidad con la cual en cualquier servidor pueda jugar y tener una buena experiencia. Vamos con Final Fantasy XII. Final Fantasy XII demuestra que el problema no es las mecánicas en los MMO, sino que muchas veces es el acceso a los servidores, la cuestión de costumbre que uno tenga a jugar MMOs, o al tener un equipo de amigos o conocidos o gente que uno conozca en un MMO que te permita disfrutarlo al 100%. ¿Por qué? Porque el 12 básicamente es un MMO. ¡Ah! Si escucho MMO. Una vez más hoy, creo que voy a gritar. MMO de un solo jugador. Generalmente a este juego se le critica también un poco en la historia que el personaje principal no está muy involucrado en la trama, no es el héroe, digamos, y que la trama se siente muy poco fantástica en el sentido de que es un problema político, el cual tampoco, si mal no recuerdo, se plantea la destrucción del universo, ni hay dioses enormes de por medio, aunque creo que un poco sí. Pero bueno, se le ha criticado un poco eso, como que se siente que la historia es medio blef, como que no es tan fuerte. Hace poco DashoScript hizo un video sobre este Final Fantasy y resalta todas las cosas negativas que tiene. Al mismo tiempo, cuando lo estás jugando, es muy probable que no te importe. Porque este juego, la verdad es que en cuestión de jugabilidad, en cuestión de aventura, en cuestión de disfrutar los mapas, los enemigos, las cacerías y sus personajes, lo hace perfecto. Tal vez es uno de los Final Fantasy que logra un buen balance entre historia y personajes, donde hay una trama mucho más grande que no se excede y que hasta a veces no conocemos porque nuestros personajes no la conocen a fondo. Este juego, personalmente, va acá. Es uno de mis favoritos. Es el primer Final Fantasy que he ganado. Eso obviamente redirecciona mi subjetividad fuerte, pero al mismo tiempo es un Final Fantasy que podía revisitar un montón de veces y seguir disfrutándolo como la primera vez. Y ahora vamos con el Coco. Ahora díganme, cuando hay algo escalofriante. ¡El Coco es el culpable! Cuando algo es espeluznante. ¡El Coco es el culpable! Final Fantasy XIII. Uno de los que se considera que es el que terminó de dar la última estocada a la saga, transformándola en lo peor que ha pisado la tierra. Final Fantasy XII ya se considera como una pérdida de foco. Y Final Fantasy XIII se considera una basofia, lo peor que le ha sucedido a Final Fantasy. Un juego completamente lineal, con personajes completamente predecibles y sin mucho sentido. Una historia que se podría considerar un poquito más de lo mismo. Y lo que es verdad que le resalta mucho como algo positivo es la jugabilidad. La jugabilidad, a diferencia de lo que se había hecho en el 12, que no lo dije, pero vos programabas una IA de tus compañeros, porque al estar basado en un MMO, tus amiguitos eran autónomos. Entonces vos tenías que delimitar y programar su IA con acciones, con el famoso if de programación. Si sucede tal cosa, vos vas a accionar de tal manera, y los dejabas programados
y ellos casi que peleaban solos. En el 13 pasaron a un sistema que es de formaciones. Entonces vos podés ir variando diferentes tipos de formaciones donde tus personajes, alguno cumple el rol de healer, el otro de escudo, y si no, podés cambiar la formación dependiendo del enemigo en el medio de la pelea. Muy simple, solamente apretando 2 botones. Eso le recalcan como algo buenísimo. A mí personalmente me parece que este Final Fantasy fue muy maltratado en su época, y es el famoso que cuanto más tiempo va pasando, la gente empieza a decir, perdón, pero a mí me gustó. Yo creo que en su momento mucha gente se cayó porque se estaba hablando de una supuesta objetividad y cómo esta entrega enterró a la saga. Yo personalmente lo jugué y la pasé muy bien. Los gráficos me volaron la cabeza para la época. El juego me pareció completamente sólido y no tuve ningún problema de que sea lineal. Es más, diría que sus personajes se volvieron bastante memorables para mí. Por eso, este Final Fantasy XIII, armen espacio muchachos, este Final Fantasy XIII va acá. Sólido, solidísimo del carajo. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora nos corresponde otro coco, el Final Fantasy XIV. En verdad es el coco para los que no les gusta los MMO. No, de nuevo no. No de nuevo, decía. La verdad, el juego para la gente que le gusta el MMO es una maravilla. Este ya tuve la suerte de poder jugarlo en el servidor oficial. Además de poder jugarlo con mi pareja y no jugarlo solo, lo cual también mejoró la experiencia. El juego es bueno, el juego es muy bueno, el juego como MMO es muy bueno. Ahora depende de tu subjetividad cuánto te gusten los MMO. Yo no soy fanático de estos juegos, pero puedo entender que el juego es bueno. Me gustó bastante. A diferencia del 11, todas las mecánicas están no pulidas, pero están a otro nivel. O sea, literalmente no hay roce de cómo aprender a jugar este juego. Tiene muchas cinemáticas, la historia está muy bien llevada. Te hace sentir casi como si la historia te atrapase en el medio de tu investigación. Uno en un MMO va a dar vueltas, habla con un NPC y va a hacer boludeces. Por momentos sentí como que un hecho boludo que yo estaba haciendo se convertía en algo bastante relevante para la historia. Tal vez es un gaslight que te hace el juego, pero sí es verdad que sentís como que es medio arma tu propia aventura. No he jugado a las 74 millones de expansiones que tiene ni nada. Lo he jugado también, como el otro, bastantes horas para sacar una conclusión, pero no lo he terminado. Así que está muy bien si alguien considera que mi opinión no es relevante para nada. Pero este juego yo creo que se merece un sólido. Es sólido. O sea, aunque no te gusten los MMO, me sorprendería alguien que diga que es menos que eso. Obviamente, como yo no soy una persona de MMOs, lo voy a poner al final de sólido, nada más. Ahora vamos con Final Fantasy XV, el Final Fantasy de la boy band. ¿No? Bueno, yo tengo una revancha que jugarme en algún momento con este Final Fantasy, que es que yo lo jugué apenas salió. Apenas salió, lo conseguí para la Play 4 y lo jugué y lo terminé en, no sé, 3 semanas. ¿Qué pasa? También me dediqué a ver la película, también me dediqué a ver la serie. Hice todo lo que había que hacer y aún así me pareció un juego incompleto. Con los años, yo lo dejé en su lugar y ya está. Con los años me enteré que estaba la Royal Edition, que subsana supuestamente esa falta de sustancia que se sentía que tenía el juego. La verdad es que no lo sé. La verdad es que todavía no lo he revisitado como para comprobarlo. Pero a pesar de todo eso, a mí el juego no me dejó una mala sensación. Me pareció que era un juego muy sólido, muy digno, y la verdad es que me gustó muchísimo su sistema de pelea. Yo en esa época no había jugado ni al Devil May Cry, no había jugado tampoco al Nier Automata. Entonces al jugar al Final Fantasy XV me pasaba de que a veces simplemente entraba al juego para papearme con algún bicho en el medio del descampado. Me divertía, me encantaba revolear la espada y tirar magia y fijarme de no pegarle a un compañerito que estuviese cerca. El juego me parece súper dinámico y eso hace
que muchas falencias del juego no me hayan sido un gran problema para jugarlo, terminarlo y hasta considerar revisitarlo. Es un juego que para mí es esencia de Final Fantasy también. Tal vez no es la esencia que todos piensan o consideran gente conservadora, que es la tercera trilogía de Final Fantasy, es la esencia. Justo los tenemos acá, ¿no? El 7, el 9, el 8. Hay gente que los tira hasta el 10. Esa es la esencia de Final Fantasy. Yo creo que el 1, el 12, el 15 claramente son esencia de Final Fantasy. Es más, el 13 también. Solamente por cuestiones de ponerlos y diferenciar el nivel de impacto y el nivel de apreciación, están en sólido algunos. Pero yo considero que el 15 marca un antes y un después, y no necesariamente un antes y un después malo, porque lo hemos podido comprobar con el remake de Final Fantasy VII, por ejemplo. Y nos queda el Final Fantasy XVI. Ahí se cortó el 1, pero se entiende, 16. Lo jugué, es el último que jugué. Tardé bastante, porque lo jugué este año recién. Tardé bastante en jugarlo. Estaba un poco emocionado, pero al mismo tiempo un poco escéptico. A ver, la gente decía que el Final Fantasy XVI estaba mucho mejor de lo que la gente pensaba que estaba, pero que en cuestión de marketing y todo, había tenido poca repercusión, pero que el juego era buenísimo y que la gente debía jugarlo. Yo, como una persona que, ya te digo, no tengo prejuicios, no juzgo de antemano y no voy esperando que todo sea lo peor, el juego sí me resultó una decepción. Sí me resultó un juego que no sé, no conecté completamente con el juego. Siento mucho un patrón constante de misiones. Me afectó también muchísimo que el prota sea tan arquetipo. Y vos decís, no hay un problema que un personaje sea un arquetipo. El problema es cuando está solo. Es un arquetipo que está solo. Y todos los personajes que te acompañan son muy NPCs. Sid está bien, sí, también es medio arquetipo, está bien. Jin, no me acuerdo ya ni cómo se llama la piba que te acompaña, es un 0 a la izquierda. Eso es terrible. El enemigo final, me gusta un poco su idea. Me gusta un poco la idea, el concepto del enemigo final. Me hace acordar al último Fire Emblem, al Engage. Es más o menos parecido el concepto, pero me gustó más el de Fire Emblem. El tipo de pelea no me gustó tanto como el 15. Me quedó corto. Y la historia está bien. Entiendo que quisieron hacerlo medio Games of Thrones. Muy político. Y tiene escenas muy buenas. Me gustó muchísimo los personajes tipo Bahamut. O la madre del protagonista. También me gustó mucho. Pero aún así no me sentí tan atravesado. Tal vez el tiempo cambie un poco todo esto. Las peleas con los bichos enormes no me parecieron un punto de inflexión en el juego. Es más, medio que personalmente un poquito cansado estoy de eso. Ya en el 15 lo teníamos. Vi hace poco el trailer de la tercera parte del 7 y se veía mucho bicho enorme peleando. Yo no sé si me divierte tanto eso. Tanto que Final Fantasy sea juego de mechas. Pero tampoco me parece terrible, ¿eh? Este juego para mí va acá. Es un ok, está bien. Y así quedaría básicamente esta tier. Tengo para continuarla poniendo los spin-off que he jugado, que no son pocos. Los tengo acá al costadito y más o menos viendo son como 9 más. Pero vamos a dejar la tier list acá. Un poco la idea era esto, era generar una tier en la que no es que sea polémica ni sea nada raro. Yo creo que tal vez mucha gente puede pensar o coincidir en algunos puntos y discrepar fuertemente en otros. Y me parece copado muchas veces cuando veo un video de tier list ver los comentarios. Me divierte mucho más. Me divierte mucho más cuando hay un loco que te dice tipo Final Fantasy 3 es mi favorito, lo juego cada fin de semana. Yo digo, buenísimo. O sea, me encanta. Me encantaría escuchar un poquito más de esa persona sobre ese juego. O gente que te dice, el Final Fantasy 7 me parece el peor de todos los Final Fantasies. Vos decís, wow. O el 10, ¿no? Vos decís, es una opinión bastante personal, bastante
debe tener un trasfondo bastante interesante también, pienso. Así que mi idea era generar un tier no polémico, no tampoco para decir soy un snowflake y soy totalmente diferente a todos los tiers, sino un tier lo más sincero posible. Queda claro que el Final Fantasy VIII me ha marcado. Es el primer Final Fantasy que he jugado en la Play 1. Es el Final Fantasy que más veces he jugado. Y si escucho la banda sonora, ya eso me dispara un montón de recuerdos. El Final Fantasy 1 me parece una genialidad. Es verdad que tengo preferencia por las cosas 8 bit, como el Zelda 1 o el Fire Emblem 1. Pero creo que ese trasfondo de ser un juego meta totalmente autoconsciente, a mi criterio, lo eleva bastante. Y el Final Fantasy XII es el primer Final Fantasy que he terminado y uno de los que más me ha involucrado en cuestión de la jugabilidad, sobre todo con esta idea de programar a tus acompañantes. En su momento me voló la cabeza y hoy en día me sigue pareciendo buenísimo. Estuve pensando últimamente que tal vez el 2, porque lo he estado revisitando bastante y estoy pensando en rejugarlo completo, tal vez en un futuro suba un poquito más. Pero bueno, es indiscutible que después el 9, el 7, el 10 son de lo mejor que ha salido también de Final Fantasy. Fuera que uno intente de aplicar la objetividad o no, es de lo mejor. El 15 para mí entra ahí a pesar de todas sus fallas. Y no he jugado la Royal Edition, así que puede ser que cambie bastante. El 6 es muy bueno, a mí me abruma y por lo tanto el 13 le gana. El 5, el 2, el 4, el 3 ya son subjetividades fuertes. Lo que puedo traer acá tal vez es que el 16 para mí no ha logrado llegar a ese Olimpo ni de esencia y tal vez tampoco al de sólidos. Está abierto a discusión, pero personalmente creo que hoy en día puedo decir que no. Tal vez en otro momento haga una segunda parte de este tier, que es completándolo con los spin-off que he jugado. Ver dónde se colocan ellos. Porque, para sorpresa, varios de ellos van muy arriba. Pero por lo pronto lo vamos a dejar acá. Así que muchas gracias. I'm ready for the sound.